Bendito Dios, sabemos que tu palabra es verdad, Señor. Y por eso buscamos en ella, Señor, la sabiduría para nuestras vidas, Señor. Señor, yo te pido hoy que nos edifiques a través de tu palabra, Señor. Que la hagas viva para nosotros, Señor. Señor, y que por ella podamos ser fortalecidos y renovados, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, normalmente no me gusta utilizar las fechas en las que estamos para predicar, pero hoy lo voy a hacer. Yo no sé si alguno sabe en qué fecha estamos. Estamos en Pentecostés. Y eso a nosotros nos tiene que llamar la atención. ¿Qué tiene que ver eso de Pentecostés? En el sistema del Antiguo Testamento lo que significaba era que había venido la ley. ¿Sí? El día en que se entrega la ley al pueblo, después de la Pascua, 50 días después. Pero para nosotros no es así, o no debe ser así. ¿Qué ocurrió en un día de Pentecostés? Que nació la Iglesia. Y hoy estamos de cumpleaños. ¿Amén? Así que hoy tendríamos que poner velitas y decir, la Iglesia cumple años. Y tantos años como casi 2000. ¿Y qué ha hecho la Iglesia en los últimos 2000 años? ¿Ha hecho mucho o ha hecho poco? La verdad es que la Iglesia del primer siglo hizo cosas tremendas. A mí me gustaría que pudiéramos equilibrar el asunto. ¿Sí? A ver. La Iglesia del primer siglo hizo cosas tremendas. ¿Por qué? ¿Por qué la Iglesia del primer siglo hizo cosas tremendas? Porque ¿qué ocurrió en ese día del Pentecostés? Que hubo una visitación. ¿Hubo una visitación? No hubo una visitación. Hubo una llegada. Cuando yo voy a visitar una casa, llego allí, estoy un rato y luego me marcho, ¿verdad? Y algunos esperan visitaciones. Pero entonces la Iglesia recibió la presencia real, cierta, del Espíritu Santo en medio de ellos. Y luego durante siglos, es cierto que fue una visitación porque durante siglos el Espíritu Santo no tuvo cabida en la Iglesia. A principios del siglo XX empieza a haber un cambio. Y hay un mover del Espíritu otra vez. Y empieza a haber un resurgir de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Y revoluciona el mundo. Cambian muchas cosas. Sobre todo dentro de la Iglesia cambian muchas cosas, porque hay un mover del Espíritu nuevo, previo a la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Amén. Ahora, el problema es cómo lo llevamos nosotros. Si vivimos en visitación o vivimos en presencia continua del Espíritu Santo en medio nuestro. Porque una cosa nos lleva a la religión y la otra nos lleva a la libertad. Amén. Bueno, vamos a leer en la palabra que nos habla primeramente de los hechos históricos, en Hechos 1, versículos 6 al 8. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo.
Eso quiere decir que si viene el Espíritu Santo sobre nosotros, tenemos ¿qué? ¿Qué tenemos? Poder. Y la iglesia primitiva creyó en la promesa de Jesús y esperaron. Este texto o esta porción de la palabra, Jesús la dijo antes de ascender al cielo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces ellos esperaban la promesa de Jesús. ¿Tenemos poder? Tenemos poder y no basta con decir amén. Si tenemos poder, lo tenemos, y si no lo tenemos, no lo tenemos. Y si alguien no tiene poder, dice, yo no tengo poder. No estoy fortalecido en el poder de Dios. Como algunos dicen, empoderado, ¿no? No tengo el poder de Dios en mi vida. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿O cuál es tu situación? Ha venido el Espíritu Santo sobre ti. Cuando Jesús inició su ministerio, después de aquel bautismo con Juan, después de los 40 días en el desierto de ayuno, Él empezó diciendo, el Espíritu de Dios está ¿dónde? Sobre mí. Y me ha enviado para ¿verdad? Leyendo el libro de Isaías. Si el Espíritu Santo está sobre ti, tienes poder. Y si tienes poder, tienes dos posibilidades. Hacer uso de él o no. ¿Amén? Primeramente tienes dos posibilidades, que tengas poder o que no la tengas. Y luego, si tienes poder, puedes hacer uso de él o no. Así que ya nos quedamos con un 25% de probabilidades. Es cierto que si tienes poder y no lo usas, Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Él es pecado. Y el que puede hacer algo y no lo hace, se le va a pedir cuentas, es decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Y por eso hay algunos que dicen, mira, yo no quiero saber nada. A mí no me des líos, porque vivo muy tranquilo. Y muchos cristianos viven muy tranquilos. Porque dicen, bueno, ¿yo qué más quiero? Dios me ha salvado, me ha perdonado mis pecados, me da una vida estable. ¿Para qué necesito más? No, tú no necesitas más. ¿Y los demás? Porque dice, me seréis testigos. ¿Por qué? Jesús necesitaba testigos. Jesús necesita personas que den testimonio de él. Tanto los ángeles como los demonios saben quién es. ¿Quién necesita el testimonio de Jesús? Las personas que no le conocen, ¿verdad? Y por eso Dios envía su Espíritu para que a través nuestro pueda hacer la obra maravillosa de Dios. Y estaban los discípulos de Jesús después de verle subir al cielo. Algunos de ellos se quedaron en Jerusalén obedeciendo a lo que Jesús había dicho. Y llegó el día que estábamos hablando, el día de Pentecostés. Era un día de fiesta especial. Y tempranito, luego dice Pedro que eran la hora novena, ¿no? O la hora tercera, que eran las 9 de la mañana, más o menos. Había un revuelo, había ocurrido algo. Hechos 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas,
como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hubo un acto soberano de Dios sobre las vidas de aquellos que estaban esperando. Este texto nos dice varias cosas de los cristianos que estaban allí, que estaban todos unánimes juntos y que estaban sentados. Eso es lo que nos dice. Igual que estamos nosotros. ¿Estamos unánimes? Sí. No hay discordias ni... Estamos todos juntos. Bueno, algunos más separados, hay sillas vacías. Estamos juntos. Y la Iglesia no tuvo que hacer nada más. Bueno, aquellos que estaban allí, que se constituían en Iglesia, no tuvieron que hacer nada más. Algunos esperan, para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, esperan que tienen que gritar fuerte, sajarse los brazos, tirarse de rodillas por el suelo. ¿Os suena la escena? Los sacerdotes de Baal, despertando a su Dios, que posiblemente estaba dormido o se había ido lejos y no les escuchaba bien. Sino el Señor, en un acto soberano, va y bendice a aquellos que están esperando de Él. Y empieza a haber señales, y empieza a haber algo que cambia. Dice, ya, pero es que esos eran los discípulos de Jesús que habían estado desde el principio con Él y que habían aprendido del propio Maestro, y por eso eran personas especiales, privilegiadas, que tenían un regalo especial de Dios. ¿Sí? Pues no. Algunos piensan, ya, es que tú eres una persona muy entregada, muy tal, no sé qué, y es normal que Dios a ti te bendiga con el poder de su Espíritu Santo. Mi experiencia personal es que yo una vez me enfadé con el Señor, porque yo estaba anhelando ser lleno del Espíritu Santo y había personas que no eran tan fieles, que no lo estaban haciendo tan bien y que eran bautizadas en el Espíritu y yo no. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? Y el Señor me decía, ¿qué va a pasar? ¿Qué problema hay? No me parece bien que a ese le bautices y a mí no. Bueno, allá tú. Algo tienes que cambiar en tu vida, porque no es así. No es por méritos, es una acción soberana de Dios hacia aquellos que le anhelan. Amén. Bien, y hubo tal revuelo porque aquellas 120 personas que nadie les oía porque estaban allí metidos en un cuarto escondidos, de repente salieron de allí llenos de valentía, de entusiasmo, de gozo, y fueron proclamando las verdades de Dios a aquellos que le rodeaban. Y fue algo singular que fue claramente manifestado en medio del pueblo. Y la gente venía y decía, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué cosa más rara, qué cosa más extraña está ocurriendo aquí? Yo no sé si eso está pasando en medio nuestro. Muchas veces terminamos siendo rutinarios y sabemos lo que va a pasar en la reunión que estamos. ¿Y cómo va a ser la reunión de hoy? Pues ya está todo programado. Tenemos esto, luego lo otro, lo demás allá, pim, pum, pum, y al final va a ser así. Y luego nos vamos a ir todos a nuestras casas, cerramos la persiana y hasta el día que viene. Y entonces es irrelevante
lo que la Iglesia hace. Sin embargo, no fue irrelevante lo que ocurrió allí, sino que muchos pudieron recibir algo diferente y preguntaban, ¿qué está pasando? Y Pedro se empieza a explicarles, y es que no entendemos cómo puede ser que esté ocurriendo lo que está pasando. Pero no era solo para ellos. Dice en Hechos 4, 29 al 31, y luego las cosas no eran tan sencillas. Habían sido detenidos Pedro y Juan y les habían azotado y les habían amenazado con tomar represalias hacia ellos. Y entonces ellos se fueron a la iglesia y se pusieron allí a contarles lo que les había pasado al resto de los hermanos. ¿Y cuál fue la reacción de la iglesia? Dice aquí que oraron diciendo, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de nuestro santo Hijo, de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuántas veces has visto temblar este lugar? No, ninguna. ¿Alguna vez habrá temblado? No. ¿Y tú has temblado en este lugar? Por lo menos tú. Así. Porque a veces queremos que se mueva el suelo, que se puede mover. Pero lo que nos dice la palabra es que hubo algo sobrenatural que ocurrió en medio de ellos, ¿verdad? Y todos fueron llenos del Espíritu. ¿Cuántos? No, muchos no. Todos. No se quedó uno allí, ya, es que yo soy el patito feo, a los demás el Señor los bendice, pero a mí no. Fue una ocasión de llenura otra vez, porque dijeron, ¿qué le estaban pidiendo al Señor? Señor, mira lo que nos han dicho, métete tú con ellos. Dice, no, danos denuedo, ¿para qué? Para que hagamos lo que nos has dicho que tenemos que hacer. Que se hagan señales y sanidades y prodigios. Queremos ser usados, Señor. Por eso hubo ese mover de Dios. Pero claro, eso complica la vida. El que tú digas, Señor, yo quiero ser usado por ti. Pues el Señor te va a decir, ahora te voy a usar. A veces se hacen llamados en la iglesia, ¿hay alguien que está dispuesto a servir? Porque hace falta, ¿cuál es el ministerio que más necesita servidores? El de la limpieza. Oye, qué rápido se cansa la gente del ministerio de la limpieza. Yo no entiendo por qué, pero bueno. Porque vamos a tener que dar medallas a la gente para que... siervo esforzado y valiente. Yo no sabía que aquí había ese problema. Lo sé por mi iglesia, que siempre estamos igual. Pero bueno. ¿Quién está dispuesto a servir? No, es que yo tengo muchas cosas que hacer y estoy muy, muy ocupado. Y dices, ¿quieres ser usado por Dios? Señor, yo quiero que me uses, pero no tengo las herramientas. No puedo transmitir tu poder. Yo te doy el poder, si lo quieres, para usarlo, para beneficio de otros. Porque ese es el propósito que tiene Dios. Y ante este clamor de un pueblo que decía, Señor, danos el denuedo, danos la fuerza, danos el poder. Así que el Señor respondió. Señor, utilízame. Y entonces Dios te usa.
y te da las herramientas para poder hacer conforme a su voluntad. Pero eso incomoda. Mira, yo no te he dado mi espíritu para que estés viendo la final de la Champions. Ahí no se mueve el Espíritu de Dios. Ahí se mueven otros espíritus. ¡Ah! No sé qué. Árbitro. ¿Se acuerdan de la madre del árbitro de no sé qué? Y dices, no. No te he dado el poder para que te vayas al retiro a andar en una barquita. Hay gente necesitada del testimonio de Dios. Ya, pero es que yo estoy muy ocupado y cuando no estoy ocupado estoy cansado. Bueno, pues sigue siendo irrelevante. ¿Quieres el poder de Dios? ¿Para qué? Para ser usado. Dios te lo concederá. Porque cuando hay personas que están, Señor, haz tu obra a través nuestro. Señor, está bien que utilices a la iglesia que está en la puerta de al lado, pero nosotros también queremos ser usados por ti. Tremendo, ¿verdad? El cambio que hubo. Porque tenían la posibilidad y tenían la oportunidad. Y entonces tuvieron el respaldo de Dios. Y si leemos en el capítulo 8 de Hechos, tremendos los hechos de los apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué hoy no hay tanta movida como la que nos cuentan? No, es que claro, es que tú estás viendo solamente las escenas concretas en las que ocurrieron cosas. La iglesia se movía y se fortalecía y actuaba y cambiaba vidas porque era una iglesia que estaba empujada por el Espíritu de Dios. Y estaban ahí siempre en esa disposición. Y hoy yo cuando veo hermanos que están con ese celo, les veo que Dios los usa. Cuando hay alguien que tiene ese celo, Dios lo usa. Y qué bueno que hay personas que vienen diciendo, no sabes lo que me pasó el otro día, tú fíjate. Y oré por una persona y se sanó. ¿Y qué tiene eso de extraño? Ese es el pan nuestro de cada día. O debe serlo, lo es. Qué bueno que Dios nos utilice. Y hay una persona que está con una depresión y tal, y le dices, vete al psiquiatra o al psicólogo. O le dices, vamos a orar. Porque Dios viene a quitar opresiones, ¿verdad? Y dices, no, Señor, cambia la situación de esta persona. O hay alguien que está siendo atacado por un espíritu de suicidio y tú le puedes decir, te reprendo, fuera, déjale en paz a esta persona. Dice, a ver, ¿alguien vio la película del exorcista? No funciona así, no funciona así. Los demonios no tienen por qué entrar en otra persona porque salen de una. Dice, ¿de qué? Mira, como estés un rato más, te doy dando patadas hasta que vayas al averno. Autoridad y poder de Dios en nuestras vidas para cambiar la realidad de las vidas de aquellos que están engañados, oprimidos, pillados por el enemigo. Amén. Y estábamos diciendo Hechos 8:14. Felipe el diácono había ido a Samaria y había estado predicando el Evangelio y hubo gente que se convirtió y los bautizó en aguas. Y entonces da informe a los apóstoles de lo que había ocurrido allí. Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo y él no se aguantaba. Y iba y predicaba
Y en Samaria hubo una situación de conversiones, ¿no? Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Fueron Pedro y Juan a Samaria, donde los samaritanos, que no eran judíos, que no eran discípulos de Jesús, que ni siquiera llevaban la ortodoxia de la religión judía, practicaban cosas, otras no, eran semijudíos. Y se habían convertido, pero nadie les había hablado de la promesa del Espíritu Santo. Y tuvieron la osadía, los apóstoles, de decir, para vosotros también es el don. Así que si lo anheláis, lo podéis recibir. Y entonces empezaron a orar por la gente y la gente recibió el bautismo del Espíritu Santo. Los samaritanos también. ¿Por qué no? No sé si hay algún samaritano por aquí. Tiene buena nueva el samaritano. ¿Y nosotros qué? Que no somos ni judíos ni samaritanos. Hechos 10, 44 al 48. Pedro se había ido a Jope, donde está, más o menos donde está ahora la ciudad de Tel Aviv, por ahí, y estaba allí en una casa esperando a que le dieran de comer y tuvo una visión. Y él no entendía la visión, pero el Señor le dijo, mira, van a venir unos enviados de un romano, vete con ellos, porque es plan mío que vayas con ellos. Y este romano era un centurión que se llamaba Cornelio. Y entonces se fueron a la casa de Cornelio. Y allí empezó a predicar lo que sabía hacer. Y Pedro les habló de la visitación de Jesús al mundo, de cómo había muerto en la cruz, todas esas cosas. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre cuántos? ¿Sobre cuántos cayó? Sobre todos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Hay algún gentil aquí? ¿Hay algún gentil? Bueno, sí. También. Y se quedaron atónitos, se sorprendieron. Así que también para los gentiles, es decir, el don del Espíritu Santo es para todos. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pero hubo un mover del Espíritu que llegó a toda la civilización. Es decir, judíos, lo que habíamos leído en el texto del capítulo 1, seréis mis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora estaba abierta la oportunidad. ¿Qué ocurrió? En el primer siglo sigue habiendo un mover del Espíritu que hace funcionar y crecer la Iglesia, y hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo están extendiendo la Iglesia por todo el mundo conocido.
Terminó la época de los apóstoles con la muerte de Juan y se apagó el espíritu. Y entonces empieza a crear un sistema religioso de rituales, de cultos. Llega toda la época de la Edad Media, del oscurantismo de la Edad Media, y la Iglesia se reviste de mucha apariencia externa. Viene el conocido renuevo de la Iglesia con la Reforma, donde la Iglesia vuelve hacia la palabra de Dios. Pero, como decía antes, hasta el siglo XX no empieza a haber un mover del espíritu otra vez. ¿Y cómo estamos hoy? ¿Cuál es tu condición frente a la realidad del Espíritu Santo? Tú puedes decir, el Espíritu de Dios está sobre mí. Qué bueno que podamos decir, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Estoy ungido por Dios. Tengo la unción, la presencia, la llenura del Espíritu Santo en mi vida. O voy ahí ranqueando. Bastante tengo con leer la palabra de vez en cuando. No, no puede ser. Dios quiere una iglesia vivificada. Y por eso es bueno que digamos, Señor, hoy si se celebra el día de Pentecostés o la rememoración del día de Pentecostés, yo quiero vivir en el Pentecostés. Y si se me enfrío, quiero el renuevo que hubo en la iglesia. Cuando hubo dificultades, tú aumentaste la fuerza, el poder, la autoridad de tu iglesia en medio de la dificultad. Y qué bueno que podamos nosotros tener ese mismo anhelo. Ya, pero me va a complicar la vida, es verdad, te va a complicar la vida. Pero vas a ver la mano de Dios sobre ti, que va a hacer a través tuyo cosas maravillosas. Ya, Señor, pero es que es muy difícil en este tiempo, las cosas son complicadas. ¿En qué Dios crees? ¿En un Dios pequeñito o en un Dios poderoso? Ya, pero yo creo en Jehová de los ejércitos, en el general. Bien, está bien, pero el Señor de los ejércitos envió a su Hijo Jesucristo, no sé si te enteraste, a morir por tus pecados en la cruz. Y ahora Jesús dijo después, os conviene que yo me vaya para que os envíe el Espíritu Santo. Y estamos en el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de la Iglesia es el tiempo del Espíritu Santo. Que Él quiere que no solo more en nosotros, sino que actúe a través nuestro. Y que te dé poder y autoridad para vencer. Gloria al Señor. Vamos otra vez en el libro de Hechos, en el capítulo 5, versículos 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. ¿Te imaginas? Tu sombra. ¿Qué poder tenía Pedro?
es que era un hombre santo y perfecto. Y mira, ni santo ni perfecto. Negó a Jesús, le intentó convencer para que no muriera en la cruz. Y tantas otras cosas. Cuando vinieron los judaizantes de Jerusalén, a donde estaba él se arrugó, sabiendo que la doctrina que traían no era buena. Sin embargo, por miedo, dejó de predicar lo que estaba predicando. Y Pablo le tuvo que amonestar. Y sin embargo, la sombra de Pedro iba sanando enfermos, liberando endemoniados. ¿Por qué? ¿Qué poder había en Pedro? Era el Espíritu Santo que tú puedes tener en tu vida también. Dice, oye, no me pienses la sombra que tiene poder. La sombra no tiene poder. La sombra no tiene poder, pero fíjate, ya no le llamarían mala sombra, ¿verdad? Dirían, qué buena sombra tienes. ¿Sabéis lo que eso significa, no? Oye, donde vas dejas un buen sello, ¿verdad? Un buen fruto. Qué bueno que... Y aquí dice que el pueblo los alababa grandemente. ¿Por qué? Porque estaban haciendo grandes cosas. Qué bueno que puedas recibir alabanza, porque estás siendo instrumento de Dios para bendición de otros. No nos podemos quedar reducidos a lo que hacemos entre las cuatro paredes, aparte de que no es vergonzoso lo que hacemos. El mundo necesita hombres y mujeres dispuestos a ser usados por Dios. Ya, pero es que yo no me atrevo. Me van a tomar por loco o por loca. Bueno, pues que te tomen. A los locos se les permite muchas más cosas que a los cuerdos. Pero al final que las personas a las que llegas puedan decir como el ciego, cuando fue interpelado por los ancianos, ¿verdad?, de la sinagoga, él dijo, mira, yo no sé cómo lo ha hecho, no sé por qué, solo sé una cosa, que yo antes era ciego y ahora veo, ¿verdad? Y ese señor tiene mi aprobación porque lo que ha hecho en mi vida no lo ha podido hacer nadie más que él. Así fue. Todavía los religiosos se enfadaron más. Pero qué bueno que alguien pueda decir, yo solo sé que vino esta persona, oró por mí y las cosas cambiaron en mi vida. Qué bueno que pueda ser usado por Dios, ¿verdad? Pero es que si tú conocieras a mis vecinos, digo, no, esa es tu parte. Pero, ¿qué poder había en Pedro? El mismo que puede haber en ti. O el mismo que hay en ti, a lo mejor ya está en ti. Pues, ¿os acordáis del 25%? No tener o tener. Tener y usarlo, y tener o no usarlo. Y qué bueno que podamos hoy salir de este lugar con el poder de Dios y con la voluntad de ponerlo en práctica, ¿verdad? Amén. Yo no sé si Dios te está hablando. Que te hable yo, vale, pero si Dios te está hablando, qué bueno. Y todos serán sanados, no muchos. Pero qué bueno que, Señor, a mí no todos se me sanan. Digo, bueno, cuanto más ores, más personas van a ser sanadas, ¿verdad? Y quería terminar, quizá no es muy corto, pero 1 Corintios 12, del 7 al 11.
Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Qué bueno que le pidamos a Dios que nos dé el don de la palabra de sabiduría, porque este mundo necesita palabra sabia, y que nosotros podamos tener el discernimiento, el secreto de Dios para que nos dé palabra de sabiduría, con la cual podamos desenmascarar las estrategias del maligno. Amén. A otro palabra de ciencia. Que podamos conocer lo que está pasando a nuestro alrededor, tanto desde el mover de Dios como desde el mover del enemigo. Estaba Eliseo en su casa y el Señor le daba discernimiento de lo que organizaba el rey enemigo contra el pueblo de Israel. Y él avisaba al rey y se preparaba el ejército, y cuando venía el enemigo estaban todos preparados, no podía hacer nada. Y el rey decía, hay un espía en medio nuestro. Dijo, no, es que Dios se lo revela a Eliseo. Y entonces, claro, él avisa al rey de Israel, y entonces no podemos tomarles por sorpresa. Y dice, pues ¿dónde está? Vamos allá. Y ya sabía, Eliseo ya sabía que venían. Dice, ¿cómo nos esconderemos del conocimiento de Dios? ¿Y cómo habrá algo oculto que Dios no sepa? Qué bueno que le podamos decir, Señor, revélame la verdad. Revélame la estrategia del maligno, para que podamos ir por delante y frustrar todos los intentos del enemigo de hacer algo, en lo grande y en lo pequeño, ¿verdad? Qué bueno que podamos pedirle a Dios que nos dé. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. Hechos sobrenaturales que no se pudieran hacer de otra manera y que a través del poder de Dios se pueden hacer. ¿Te gustaría que Dios te utilice para hacer milagros? Yo comprendí que en la medida en que el don sea más poderoso, en esa medida las situaciones de dificultad en tu vida van a ser mayores. Y yo una vez tuve la oportunidad de llevar las maletas a un hermano que tenía don de milagros, y era un hombre humilde. Era un hombre humilde. Y yo pensé, ¿no? Dije, claro, tú no puedes dar un poder grande a alguien que sea orgulloso, porque si no se eleva el ego, ¿verdad? Entonces, porque le hace daño. Tener mucho poder a alguien que es manipulador o orgulloso o que es egoísta, le va a hacer daño. Y por eso tenemos que ir puliendo en nuestras vidas esas áreas para que no nos haga daño el poder ser usados con el poder de Dios. A otro, profecía. Hay el don de la profecía. Qué bueno que anhelemos poder dar palabra de Dios para edificación, para exhortación, para ánimo a aquellos que nos rodean, ¿verdad? ¿Cómo andamos de profecías? ¿Cuándo diste la última profecía? Dios no quiere hablar a su pueblo porque la profecía primeramente es para el pueblo de Dios. Ah, no, pero que utilice a otro. ¿Por qué no buscas que Dios te use a ti para traer una palabra profética a la iglesia, verdad? A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. El viernes escuché en un programa de radio un hermano que se pone a hablar en lenguas y dice, os voy a dar la interpretación. Y dije, anda,
Eso no lo había oído yo por la radio solidaria. Dijo, esto es lo que Dios me había dado en lenguas, ahora os lo digo. La primera vez no lo entendí, la segunda sí. Pero qué bueno que pueda haber lenguas e interpretación de las mismas, ¿verdad? Pero todas estas cosas las hace uno, tú y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y yo sé que hay personas que en este versículo, cuando dice como Él quiere, Dios no me dio el don, es que Dios no quiere dármelo. ¿Cuántos dones crees que Dios quiere que se manifiesten en ti? Yo con el don de lenguas es suficiente porque eso es para edificación mía, así que qué bien. ¿Cuántos dones piensas que Dios quiere que se manifiesten en ti? Todos. ¿Cómo quiere Dios? Dios quiere plenitud. Dios quiere que haya plenitud en nuestras vidas y que los dones sirvan para que crezca el ministerio en tu vida, para que pueda ser usado de una forma más excelente. Y yo no sé si te estoy dando alguna hambre porque el Espíritu Santo esté sobre ti. Pero eso es lo que Dios quiere. Y usarte, y que puedas ser un instrumento de gracia y de bendición, y que tengas poder y autoridad de Dios. Ya, pero es que eso me complica la vida. Bueno, tú mismo. No, vamos a seguir reuniéndonos los domingos y que no se alargue demasiado el predicador porque tenemos cosas más importantes que hacer después. Qué bueno que estabais diciendo que tuvisteis vigilia el viernes. ¿Cuántas vigilias habría este viernes? En algunos sitios, ¿verdad? Hermanos dispuestos a que se caliente el fuego, ¿verdad? A que aumente el anhelo de que Dios se mueva, a que crezca el mover de Dios y que el reino se establezca de una forma más efectiva. Que el mundo que está fuera pueda recibir la gracia y la salvación de Dios y que las cosas puedan ser mejores. Miramos a veces a los políticos y decimos, ¿por qué no reina Cristo en esta tierra? Porque Él dijo que iba a estar sentado en su trono hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Y quién nos va a llevar? ¿Tú te apuntas? Tenemos que llevar a los enemigos a los pies de Cristo, no para condenarles, sino para que se conviertan, como la mujer adúltera que no fue condenada por Jesús, sino que le dijo, ve y no peques más. Si aquella mujer escuchó la voz de Jesús, a partir de entonces sería una buena mujer, libre del pecado que le había llevado a esa situación de juicio. ¿Quieres que Dios te use? Yo no voy a hacer un llamado particular o general para orar por cada uno, pero si alguien tiene ganas que se vaya delante del pastor y le diga, ora por mí para que sea lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces lo has hecho? No, yo espero a que haya un llamado un día en el culto. Pastor, ora por mí, yo quiero, porque eso compromete mucho más a título personal. Es decir, yo quiero la unción. Yo estoy en este ministerio llevando esta labor en la iglesia y a veces voy a medio gas. ¿Por qué no oráis por mí para que Dios me llene con su Espíritu Santo? ¿Quién quiere más? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Señor, yo sé que hay buena tierra aquí en medio nuestro,
que hay corazones dispuestos. Por eso te pido que guardes, Señor, la semilla de tu palabra en sus corazones, Señor. Espíritu Santo, obra, redarguye, haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. No queremos reacciones sentimentales, Señor, sino queremos un avivamiento espiritual, Señor. Y por eso te pedimos, Señor, que evites que el enemigo se lleve la semilla que se ha sembrado hoy, Señor, y que tu palabra se haga viva en cada una de las vidas de mis hermanos y hermanas, Señor, y así puedan ser renovados y fortalecidos en ti, Señor. Haz tú tu obra soberana, desde tu voluntad sobre cada uno de ellos, para que llenos de tu Espíritu Santo puedan ser instrumentos de tu poder, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.